Entiendan. Mi primer fallo en la Matrix ocurrió durante mi primer año de universidad en la Universidad de California en Santa Bárbara, en el año 2000. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Es algo que aún me persigue cada vez que lo pienso. Pero antes de entrar en detalles, les doy un poco de contexto. Asistí a UCSB desde el 2000 hasta el 2004. Era un tipo estudioso, introvertido, alguien que evitaba gastar dinero y probablemente usaba hasta el último crédito de mi plan de comidas. Como un estudiante ratón de biblioteca, pasaba incontables horas en la biblioteca Davidson, un lugar que se convirtió en mi segundo hogar. Al final de mi primer año, había estudiado en casi todos los pisos, desde los espacios silenciosos hasta el impresionante salón vista al Pacífico en el 8º piso. El fallo ocurrió en octubre del 2000, justo después de terminar un par de exámenes parciales. El estrés de los exámenes me estaba afectando y no podía estudiar en mi dormitorio, se sentía solo como una habitación, no un lugar de productividad. Después de presentar 2 parciales en 2 días, me encontré con mi compañero de cuarto para almorzar en Ortega. Cuando nos separamos, él se dirigió a su turno en la librería y yo fui a la biblioteca Davidson para prepararme para el resto de mis exámenes. Entré por la entrada de Davidson, la entrada principal en ese momento, y me dirigí directamente a los ascensores Ocean, un conjunto de 3 ascensores que daban servicio a los 8 pisos de la torre de la biblioteca. Presioné el botón para el 8º piso y entré en el ascensor del medio que se abrió de inmediato. Toqué el botón y esperé a que las puertas elevadas se cerraran. Tomó solo unos instantes y pronto estaba en camino hacia arriba. Cuando las puertas se abrieron, salí al 8º piso. Pero algo andaba muy mal. En lugar del familiar piso de la biblioteca, estaba parado sobre una losa de concreto expuesta con bolsas de material de construcción y equipo de obra esparcidos por todas partes. El área claramente estaba en construcción. No había paredes, ni ventanas, solo concreto crudo y espacio abierto. Retrocedí al ascensor y verifiqué el número de piso, seguía siendo el número 8, con una flecha hacia abajo. Confundido, volví a salir, inseguro de lo que estaba viendo. Caminé hacia el borde del piso mirando hacia el oeste, hacia el horizonte, esperando la vista familiar del campus debajo. Pero en cambio, me recibió una vista inquietante. El sol se estaba poniendo, justo en ese momento. Esto no debería estar pasando. Apenas era la 1 de la tarde cuando mi compañero de cuarto y yo habíamos salido del comedor universitario. Se suponía que el sol no se pondría hasta dentro de horas. Mi mente se aceleró mientras miraba hacia abajo a Lucén, cerca de la laguna del campus. Faltaba algo. La torre Stork. La torre del reloj y campanas visible desde casi todas partes del campus no estaba por ningún lado. Miré fijamente con incredulidad, preguntándome cómo era posible que estuviera pasando por alto algo tan prominente. Era como si nunca hubiera existido. Girando a mi derecha, vi algo aún más extraño. Los picos nevados de las montañas de Santa Inés, pero era octubre y aún no había caído nieve en Santa Bárbara. Sin mencionar que la nieve nunca cubría las montañas locales tan temprano en la temporada. Mientras trataba de entender esto, una avioneta emergió justo debajo de mi campo de visión, ascendiendo desde el aeropuerto local. Y la observé hasta que desapareció de vista. Cuando miré hacia abajo al techo de la biblioteca original de 2 pisos, sentí el peso inquietante de la desorientación. Miré hacia el sur, hacia el Océano Pacífico, y en la distancia vi la isla Santa Cruz, la más occidental de las islas del canal, emergiendo del mar. Pero el piso de la biblioteca debería estar muy lejos de esta vista. Confundido, traté de sacudirme la creciente sensación de pavor, pero volví a mirar hacia abajo, sucediendo algo aún más impactante. El ala de 4 pisos de la biblioteca que había sido construida justo al sur de la torre había desaparecido por completo. En su lugar, había filas de bicicleteros extendiéndose hasta el borde de la torre de la biblioteca. Algo andaba muy mal y no tenía idea de cómo procesarlo. En este punto, me di cuenta de que las puertas del ascensor habían estado abiertas todo el tiempo y necesitaba salir de allí. Esto no se sentía como un fallo en la biblioteca. Se sentía como si de alguna manera me hubieran transportado al pasado, a la época en que la torre de la biblioteca aún estaba en construcción y antes de que existiera siquiera la torre Stork,
e incluso antes de que se concibiera el diseño actual de la biblioteca. Rápidamente me di la vuelta y caminé de regreso hacia los ascensores con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Presioné el botón de bajar, desesperado por volver a la realidad. Cuando las puertas se cerraron y descendí, sentí la sensación de que el tiempo me alcanzaba lentamente y cuando llegué al primer piso, todo había vuelto a la normalidad. Las características familiares de la biblioteca habían regresado, la torre Stork se alzaba orgullosa en la distancia y salí del ascensor respirando profundamente. Pasé junto a los teléfonos públicos y los dormitorios y las áreas telefónicas, aliviado de encontrarme de vuelta en el presente, y rápidamente me dirigí a la salida. Al salir, noté que la hora era exactamente la misma que cuando entré a la biblioteca, solo unos minutos después del mediodía, pero un escalofrío me recorrió la columna vertebral mientras caminaba hacia el Usen, incapaz de sacudirme el recuerdo de lo que había experimentado. Más tarde esa noche, me reuní con mi compañero de cuarto para cenar y le conté la historia. Al principio se mostró escéptico, pero finalmente me creyó. Mi recuerdo de los eventos era tan vívido y sincero que no pudo descartarlo. Desde ese día, he vuelto al 8º piso de la biblioteca Davidson incontables veces, mostrando el campus a amigos y familiares. Pero nunca he vuelto a tener esa extraña experiencia. Cada vez que subo en ascensor a ese piso, secretamente espero que las puertas se abran a una biblioteca sin terminar con puntos de referencia desaparecidos, pero cada vez es solo un recuerdo de algo como Cochrane. Había algo en esa área de descanso que no podía explicar del todo. Hace algunos años, estaba haciendo el largo viaje de regreso desde Georgia a Arkansas, un recorrido familiar que había hecho incontables veces. Usualmente me lleva por la parte norte de Alabama, y hay un área de descanso en la que siempre paro. Es tranquila, apartada y un poco inquietante, pero se ha convertido en un lugar en el que confío para cortar el viaje. Llegué al área de descanso alrededor de la 1:30 de la madrugada. El mundo fuera de mi auto estaba bañado en la quietud misteriosa de la noche. Después de un largo trayecto, estaba exhausto, así que decidí tomar una siesta rápida. Pensé en descansar un rato, luego estirar las piernas y sacar una bolita roja de la máquina expendedora para despertarme antes de volver a la carretera. Salí del auto, hice lo mío, tomé mi bebida y volví a subir al asiento del conductor. Todo el lugar estaba en un silencio sepulcral, sin autos, sin gente, solo el suave zumbido de las máquinas expendedoras de fondo. Al salir del área de descanso y volver a la autopista, no pude evitar notar lo vacía que estaba la carretera. Era tarde, claro, pero siempre había visto al menos algunos camiones o autos, especialmente en una autopista como esta. Esta vez, sin embargo, se sentía diferente. La autopista se extendía ante mí, vacía y silenciosa. La oscuridad presionándome por todos lados. Era casi perturbador. Le resté importancia, concentrándome en la carretera, el zumbido familiar del motor como único sonido que me acompañaba. No pasó mucho tiempo antes de que ese silencio inquietante pareciera calar en mis huesos, pero seguí conduciendo, tratando de sacudirme esa sensación. Lo siguiente que supe era que ya eran casi las 6 de la mañana, y las primeras luces del amanecer se asomaban en el horizonte. Había estado conduciendo lo que me parecieron solo unos minutos, pero de alguna manera habían pasado horas. Se me fue el alma al suelo cuando miré el indicador de combustible, que estaba casi vacío. Había salido del área de descanso con casi 3/4 de tanque y ahora estaba casi sin gasolina. Revisé el odómetro. Había conducido más de 400 kilómetros. Mi GPS decía que estaba a solo unos 10 minutos de la misma área de descanso de la que acababa de salir, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Eso no era posible. Conocía ese tramo de autopista como la palma de mi mano. Las cuentas no cuadraban. Mi mente daba vueltas mientras trataba de entenderlo. No había forma de que hubiera conducido 400 kilómetros y solo me hubiera movido 10 según mi GPS. El tanque de gasolina, el odómetro, el GPS, nada de eso tenía sentido. Y además, no tenía ningún recuerdo de las horas perdidas. Era como si simplemente hubieran sido borradas. Miré a mi alrededor, mis ojos recorriendo la autopista vacía, la luz pálida del amanecer ahora iluminando completamente el paisaje. Todo se veía igual que cuando había salido del área de descanso. La autopista seguía desierta, sin autos, sin señales de vida, y una sensación de hundimiento subió por mi columna vertebral. Y por primera vez en ese viaje, sentí una pesada y creciente inquietud asentarse sobre mí. Me detuve a un lado de la carretera, agarrando el volante mientras mi mente trataba de entender lo que acababa de suceder, pero nada encajaba. El mundo se sentía mal, como si hubiera cruzado alguna frontera, y ahora estaba atrapado en una versión distorsionada de la realidad. Mi corazón se aceleró y se me erizaron los pelos de la nuca. Tenía que seguir conduciendo, no tenía opción. No podía explicar la pérdida de tiempo, la autopista vacía, el extraño cambio en la realidad. Pero sabía una cosa con certeza. Algo había pasado. Pisé el acelerador y continué por la carretera, pero la inquietud nunca se fue. No podía sacudirme la sensación de que no era el único conduciendo por esa autopista. No estoy seguro de qué me pasó, pero sabía que ya no era la misma persona que había salido de esa área de descanso. Desperté hace unas horas, aún con la piel de gallina. Esto ocurrió allá por el 2006, cuando tenía 16 años. Trabajaba en una franquicia de pretzels en el centro comercial local. Era verano y los días se arrastraban, especialmente durante las tardes muertas donde casi nadie aparecía.
como era lento, solo se necesitaba una persona para atender el pequeño local satélite de abajo. La tienda principal estaba arriba, y yo era responsable de manejar el puesto de pretzels y el pequeño kiosco de helados adjunto. En este día en particular, fui el desafortunado al que le tocó cuidar el pueblo fantasma. Sin ventanas que dejaran entrar la luz natural, se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La única forma en que llevaba la cuenta del tiempo era mirando de vez en cuando el reloj o los ecos distantes de los anuncios del centro comercial. Para empeorar las cosas, la tienda de arriba tenía cámaras apuntándonos en todo momento, así que escabullirse para enviar un mensaje rápido o desconectarme un poco era prácticamente imposible. Simplemente me quedé ahí parado, aburrido a morir, esperando que alguien, cualquiera, me diera algo que hacer. Entonces, de la nada, apareció una familia de 3. Una madre, una hija y un niño pequeño se detuvieron a poca distancia del mostrador, mirándome en silencio a mí y a los pretzels. No le habría dado mucha importancia, excepto que algo no encajaba. Parecía que hubieran salido directamente de los años 50. La madre llevaba un vestido modesto con la cintura ceñida, su cabello peinado de esa manera vintage y pulida. La hija tenía un vestido antiguo similar, y el niño pequeño era el más extraño de todos, tenía el pelo cuidadosamente peinado, tirantes y zapatos que parecían algo que usaría un niño de una película en blanco y negro. Parpadeé, preguntándome si estaba imaginando cosas. Mi primer pensamiento fue que acababan de subir del estudio fotográfico profesional de arriba. Hacían retratos temáticos todo el tiempo, así que tal vez la familia se había estado tomando fotos estilo años 50. Esa fue la única explicación lógica que se me ocurrió. El niño, que no tendría más de 6 o 7 años, se acercó al mostrador y pidió un pretzel. Le dije que costaba $2.66. Metió la mano en su bolsillo y me dio un billete de $1. Eché un vistazo al billete, listo para pedirle a su mamá el resto, pero me congelé. El dólar no era un dólar ordinario, no. Era un certificado de plata, serie de 1957. Al principio pensé que me había equivocado, pero lo miré más fijamente. Era real. Pero lo que realmente me asustó fue que el billete no parecía haber estado circulando durante los últimos 49 años. No estaba impecable, y tenía el desgaste normal de la moneda moderna, como algo que se acababa de usar recientemente. Si hubiera recibido ese billete como cambio ese mismo día, no lo habría pensado 2 veces. Confundido, levanté la vista hacia la madre y le dije que el pretzel costaba $2.66, y que le faltaban $1.66. Su reacción fue inquietante. Me miró como si le acabara de decir que el pretzel costaba una fortuna. Su expresión no era solo de sorpresa, era de desconcierto, como si no entendiera cómo funcionaba el dinero en esta época. El niño pequeño permaneció en silencio, simplemente parado ahí. Seguía extendiendo el dólar como si fuera todo lo que tenía. Algo no andaba bien. Le devolví el dólar al niño. Ya ni siquiera estaba pensando en el dinero, solo quería que se fueran. Y él lo tomó y regresó con su mamá y su hermana. Y se fueron sin decir una palabra más. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más extraño. Nadie más se había cruzado en su camino. El centro comercial no estaba lleno, pero tampoco estaba tan muerto. La tienda de música y electrónica de al lado, que generalmente estaba llena de adolescentes durante el verano, estaba extrañamente tranquila. Incluso el ruido de fondo habitual de conversaciones distantes y pasos parecía apagado, como si todo el espacio fuera diferente. Simplemente se fueron. No los volví a ver después de eso. Y cuando finalmente logré convencer a mi gerente de que me dejara revisar las grabaciones de seguridad, las cosas se pusieron aún más raras. La cámara me mostraba de pie en el mostrador, hablando. Pero no se podía ver a la familia. No había nadie allí. El ángulo era lo suficientemente amplio como para que se les hubiera podido ver, pero no había nada. Claramente estaba interactuando con alguien, hablando y gesticulando como lo haría con cualquier cliente, pero no había nadie visible. Hasta el día de hoy no tengo explicación para lo que pasó.
He contado esta historia innumerables veces y la gente siempre ofrece teorías, saltos en el tiempo, ecos residuales, tal vez solo una broma elaborada. Pero nada de eso explica el dólar. Ese certificado de plata era real. Y a veces, cuando pienso en ello, me deja pensando. ¿Atendí sin saberlo a una familia que nunca debió estar allí? ¿O fui yo el que no debió? Cuando tenía 15 años, fuimos a una fiesta en casa de un amigo. Su casa estaba en las afueras de nuestro pequeño pueblo en la Irlanda rural, lejos de todo el mundo. Era el típico lugar aislado donde casi se podía sentir la quietud del campo. Nada de tráfico, nada de ruido, solo kilómetros y kilómetros de campos. Eran finales de los 90, y éramos los típicos chicos de 14 y 15 años que vivían para lo de siempre, cerveza, música y risas. Y, por supuesto, la compañía de chicas. Estábamos acampando en el jardín delantero de su casa, en una carpa que habíamos montado al lado de la casa. El campo contiguo al jardín era nuestro punto de encuentro para la noche. Habíamos decidido encender una fogata con madera vieja y troncos que encontramos por ahí, costó un poco, pero después de varios intentos fallidos, finalmente logramos encenderla. Allí estábamos sentados alrededor del fuego, pasándonos latas de cerveza, riendo, bromeando y actuando como los típicos adolescentes. Entonces Guillermo, el dueño de la casa, sugirió que fuéramos al montículo de las hadas. Su tono era juguetón pero también ligeramente serio, como si fuera una idea que no podíamos rechazar. Todos estuvimos de acuerdo en ir, sin pensarlo mucho en ese momento. Solo eran 10 minutos caminando por un campo, dijo. Ahora, aquí está lo interesante sobre un montículo de las hadas. En el folclore irlandés, estos no son simples montículos. Son antiguas construcciones de tierra circulares, rodeadas de árboles y vegetación densa. Si alguna vez has visto uno, sabrás que no son formaciones naturales. Son claramente hechas por el hombre, reliquias de un pasado remoto. Pero lo que los hace aún más misteriosos es la creencia de que son lugares sagrados, centros de poder ancestral donde residen espíritus y seres de otro mundo. Así que dejamos la fogata, no sin antes que algunos de mis amigos la pisotearan, la patearan y orinaran sobre ella, asegurándose de que estuviera completamente extinguida. Riendo y bromeando, nos dirigimos a través de los campos. La noche era cálida, las estrellas brillaban y todo parecía bastante normal hasta que llegamos al montículo de las hadas. El lugar se sintió extraño desde el momento en que cruzamos su límite. Es difícil de explicar, pero imagina entrar en una densa espesura de árboles, pisar un montículo circular de tierra donde el aire de repente se siente más pesado, a pesar de que era pleno verano. Se sintió como si hubiéramos entrado en el corazón del invierno. La temperatura bajó inmediatamente, la atmósfera se volvió densa y sofocante, como si algo nos estuviera presionando. Recuerdo el silencio, esa clase de silencio que resulta inquietante. Nos quedamos allí unos minutos haciendo tonterías, tratando de sacudirnos esa sensación espeluznante. Pero uno por uno, mis amigos también comenzaron a sentirlo, la sensación de que no deberíamos estar allí. Era casi como si la tierra misma nos estuviera rechazando. Guillermo, el que había sugerido el montículo de las hadas en primer lugar, fue el primero en decir, «Nah, esto es una porquería, volvamos», y todos estuvimos de acuerdo sin dudarlo. Rápidamente nos dimos la vuelta para irnos. El camino de regreso se sintió apresurado, como si algo nos estuviera siguiendo, instándonos a movernos más rápido, y cuando nos acercábamos a la fogata, uno de mis amigos gritó, «Miren, todavía sigue encendida». Todos nos detuvimos en seco, mirando la luz parpadeante en la distancia. Era imposible, la habíamos dejado completamente extinguida, y sin embargo, ahí estaba, rugiendo como si nada hubiera pasado. No había otras personas alrededor, nadie había venido a reavivarla. La fogata estaba exactamente igual que cuando la dejamos, alta, vibrante y llena de vida. Fue entonces cuando comenzó la confusión. Todos nos movíamos rápidamente hacia el fuego, a un ritmo más acelerado ahora, con los corazones latiendo con fuerza, cada paso sintiéndose más urgente que el anterior.
Estábamos siendo arrastrados hacia algo que no entendíamos, y luego, cuando nos acercamos, ahí estaba, exactamente como había estado antes. La fogata no había sido perturbada, las brasas no habían sido tocadas. Era como si el tiempo se hubiera congelado y nada hubiera pasado en absoluto. Siguió un silencio puro. Ninguno de nosotros podía hablar. La comprensión nos golpeó a todos a la vez, y lo supimos. Desafiaba toda lógica, toda pizca de razón. Nos quedamos mirando la fogata lo que pareció una eternidad, y en ese momento fue como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Aturdidos, corrimos de vuelta a la carpa, sin decirnos una palabra el uno al otro. No había necesidad. Todos estábamos pensando lo mismo. Era como si hubiéramos cruzado a algo que no estábamos destinados a entender o que se suponía que no existía. Cuando llegamos a la carpa, intentamos darle una explicación lógica. Como si tal vez un granjero hubiera pasado y reavivado el fuego mientras no estábamos. Pero solo habíamos estado fuera unos 20 minutos. La fogata debería haber sido solo brasas agonizantes para entonces, no un fuego rugiente como lo era. Uno de mis amigos estaba tan afectado por lo que habíamos presenciado que llamó a su madre para que lo recogiera. Se fue aterrorizado. Nunca volvimos a hablar de ello, no realmente. Es una de esas cosas que son imposibles de explicar, algo que a menos que lo hayas experimentado, nunca lo creerías. Pero nunca lo olvidaré. Todavía puedo ver el fuego ardiendo como si el tiempo no tuviera poder sobre él, como si hubiéramos entrado en algo mucho más allá de nuestro entendimiento. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.